Veíamos ayer que ese odre viejo, el Señor enseñándonos en esta parábola, nos hablaba de cómo el sistema religioso judío ya no podía contener el Evangelio de Cristo y su enseñanza, y que el Señor iba a levantar un nuevo pueblo, un nuevo odre que pudiera contener este vino nuevo y asimismo ser conservados, y ese odre nuevo era la iglesia. Ahora, hoy vamos a mirar cómo en la historia, lastimosamente, la iglesia de Jesucristo con el tiempo ha tenido también ese principio de comenzar a envejecerse. El odre de Dios, que es la iglesia, ha estado en tiempos donde ha entrado el endurecimiento, donde ha entrado ese estado de muerte, ese estado de sequedad, ese estado de frialdad que acontecía ya en los días de Jesús. Entonces vamos a ver que la iglesia, como decían en los días de la Reforma, la iglesia siempre tiene que estarse reformando. O la iglesia, como lo vamos a ver también en estos días, siempre tiene que estarse vivificando o conservando en esa vitalidad, porque hay un gran peligro que esa condición de odre nuevo se vaya perdiendo. Entonces vamos a ver un poco lo que nos muestra una iglesia del libro de Apocalipsis, para después considerar en qué aspectos la palabra nos enseña para no perder la vitalidad como odres nuevos. Entonces vamos a ir a un pasaje ahí en Apocalipsis 3, verso 1, donde ya ha pasado unos años, pues sucede lo que estábamos mencionando. Cuando el Señor levanta ese odre que es la iglesia de Jesucristo, vamos a mirar en el libro de Hechos que era una iglesia muy poderosa. Una iglesia que al recibir el Evangelio creció rápidamente. En el transcurso de 20 años, que es lo que nos narra el libro de Hechos, el Evangelio ya ha llegado prácticamente a la capital del Imperio Romano. La palabra sigue expandiéndose, la iglesia sigue creciendo, el odre se va ampliando porque ya no es un odre compuesto por iglesias judías, sino el Evangelio comienza a llegar a muchas ciudades gentiles, a lugares de provincias romanas, donde el Evangelio tiene un impacto grandísimo. Llega a ciudades muy importantes como la ciudad de Corintio, como la ciudad de Éfeso, como es la ciudad de Antioquía, como es la ciudad de Tesalónica, y el Evangelio crece y crece, y la palabra está avanzando. Pero nosotros vamos a dar cuenta también por los escritos de los apóstoles, que hubo un momento que el odre del Señor, que se iba expandiendo y la palabra iba produciendo y ese odre iba creciendo, comenzaron a haber situaciones que generaron que ese odre como que se comenzara a endurecer y en algunos casos a romper. Principalmente los últimos libros de la Biblia, que posiblemente se escribieron después del año 60, uno nota una preocupación en los apóstoles. ¿Qué cartas se escribieron en ese tiempo? Bueno, las últimas cartas de Pablo, que serían Primera y Segunda Timoteo, Tito, podemos ver Segunda de Pedro, y podemos ver los escritos de Juan, que posiblemente fueron los escritos que escribieron después del año 60. Ya uno ve una urgencia en los apóstoles cuando ellos escriben, porque ellos ven que la condición de la iglesia ya no es la misma que al comienzo. Esa iglesia a veces tan gloriosa, tan viva, tan fuerte, tan poderosa en el Evangelio, en las buenas obras, comenzó de alguna manera a enfriarse, comenzó de alguna manera a endurecerse, a tal punto que cuando Juan escribe el pasaje que vamos a leer, más o menos a finales del año 90, o sea, a finales del primer siglo, el Señor le escribe a la iglesia en Sardis y le dice lo siguiente, Apocalipsis 3, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces mire cómo ya el Señor le escribe a una iglesia para el año 90
que de alguna manera tenía un nombre de que vivía, o el Señor hace referencia a que ella tiene un nombre de que vive, pero su condición es que es una iglesia que está muerta. Una iglesia que en algún comienzo seguramente tuvo la vitalidad de un odre nuevo, una iglesia que seguramente experimentó de manera poderosa la palabra de Dios, pero con el tiempo comenzó a tener una experiencia como de sequedad, y aquí dice la palabra, de muerte. Alguien comentaba, hablando de esto, que vez tras vez a lo largo de la historia de la iglesia se ha manifestado en el seno del pueblo de Dios, y especialmente en aquel pueblo antiguo, la disposición a entregarse a una religiosidad muerta. Y él explica qué significa eso. Eso es cuando la iglesia de alguna manera comienza a perder su vitalidad, su dinamismo, la vida del Espíritu Santo, y la iglesia comienza a formar más bien, o a vivir y a depender más bien de una tradición intocable cuya práctica es muy rígida, donde se pierde la espiritualidad. Entonces la iglesia de Sardis es ese odre, hermanos, que inicialmente de alguna manera era vivo, había una vitalidad en él, había una novedad de vida, pero con el tiempo comenzó a secarse. Y eso ha pasado mucho en la historia de la iglesia, hermanos. Generalmente todos los grandes avivamientos que Dios ha hecho en su pueblo, con el tiempo tienden a desaparecer. Comienza a haber un auge, comienza a haber un obrar, y con los años como que esa obra que estaba siendo tan preciosa, tan impactante, comienza a enfriarse. Y la iglesia a veces queda con el nombre de que está viva, pero su condición es que está muerta. ¿Sí? Una iglesia con fama pero sin vida. Una iglesia que ha perdido la experiencia espiritual y ha caído en la rigidez del formalismo religioso. Bueno, eso que le sucedió a Sardis, como decíamos, ha sucedido en muchos tiempos. Hay iglesias que en la historia, hermano, cuando uno estudia la historia de la iglesia es tan didáctica porque nos muestra mucho cómo eso ha sucedido. Yo dando una clase de historia de la iglesia hablaba mucho de la iglesia luterana. Cualquiera que conozca lo que es la reforma protestante sabe cómo Dios usó a Martín Lutero. Y sabe cómo Dios usó a Martín Lutero para restaurar la iglesia. Y de allí surge la iglesia alemana. Pero esta iglesia alemana que recuperó el estudio de la palabra, la salvación por fe, y que trajo un impacto al mundo entero con el evangelio de Jesucristo, con los años se volvió una iglesia basada en el formalismo. Entonces los luteranos tenían una confesión de fe bien clara, sabían denunciar las doctrinas falsas del catolicismo, pero los creyentes luteranos ni salvos eran, ni nacidos de nuevo eran. Y es tremendo que ellos tenían toda una tradición, toda una cultura religiosa, todas unas prácticas, pero las personas dentro estaban sin vida. Entonces nosotros nos damos cuenta que eso puede suceder en el transcurso del tiempo. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo mantener al odre con su vida, con su vigor. ¿Qué nos dice la palabra? Y vamos hoy a tratar especialmente algunos aspectos que Pedro menciona para una iglesia que ya está en un estado muy peligroso, y que Pedro escribe su carta para advertirla de cómo conservar el odre y que el odre no se rompa. Porque ¿qué pasa si el odre se vuelve viejo? Él se va a romper y el vino se va a perder. Entonces vamos a usar la segunda carta de Pedro. Esa es la carta que vamos a estar leyendo verso por verso para ver cómo Pedro nos enseña a mantener la vida espiritual de la iglesia. Y es curioso que en esta carta nosotros vamos a ver el vino y vamos a ver el odre, pero nos vamos a centrar en la responsabilidad que tiene el odre de mantener su condición.
Y para mantener su condición aquí, Pedro nos va a mostrar varios ingredientes en la vida espiritual de la iglesia que no se pueden perder. Que cuando se pierden es como cuando el odre pierde esa frescura, esa novedad de odre nuevo. Entonces vamos a ver esos ingredientes que yo sé que mis hermanos los conocen, porque este pasaje que vamos a leer es muy conocido y es muy recordado. ¿Pero por qué lo vamos a leer? Segunda de Pedro es una carta escrita más o menos en el año 64. Pedro sería mártir más o menos en el año 65. Nosotros sabemos esas fechas porque Pedro fue martirizado por Nerón. Y esos fueron los últimos años del emperador Nerón. Entonces Pedro nos dice en esta carta que él ya está pronto para partir. Ya el Señor le ha mostrado que él va a partir. Y Pedro se está dando cuenta que la iglesia está siendo invadida por una serie de prácticas, por una serie de enseñanzas y por una serie de maestros que van a tener un perjuicio muy grande en la iglesia. Y Pedro, preocupado de que el odre no se rompa, de que el odre no sea infiltrado por falsas prácticas, por falsos maestros, escribe segunda de Pedro. Como una advertencia para que la iglesia se pueda guardar, como una advertencia para que la iglesia pueda ser fieles a lo que han recibido, para que la iglesia se mantenga ahora en un momento donde ya los apóstoles están partiendo con el Señor, hay una gran persecución y la iglesia está enfrentando una serie de problemáticas. Entonces, una carta para conservar la iglesia. Y es curioso, bueno, como lo vamos a leer en esta carta, mis hermanos, que Pedro va a apelar especialmente a la responsabilidad que tenemos todos como iglesia. Entonces vamos a leerlo desde el verso 1 rápidamente, aunque los versos donde nos vamos a detener van a ir desde el verso 5 en adelante. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta es una carta universal, no está dirigida a un grupo de cristianos específicos, sino está dirigida a aquellos que tienen esa fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. O sea, todos los que hemos recibido esa fe, ese evangelio de Jesucristo, somos receptores de esa carta. Y dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro desea pues la gracia, que la paz sea multiplicada, y él sabe que eso está ligado al conocimiento que tenemos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pedro va a hablar del buen vino que la iglesia ha recibido, el buen depósito. Dice en el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese es el vino, podríamos decir, el contenido. Todo, mire esas frases, hermano, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado. Es como si Pedro nos estuviera diciendo: hermanos, todo lo que Dios quería darnos en Cristo ya nos ha sido dado. Todo lo que necesitamos para la vida, para vivir, para andar y para conducirnos de manera piadosa ya nos ha sido dado. Es como si Pedro nos estuviera diciendo: el vino ya fue dado, la provisión ya fue derramada. Todo lo que necesitamos. ¿Cómo llegamos a eso? Dice: por medio de las cuales, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el conocimiento de Cristo nos abrió las puertas a la bendita y amplia provisión de Dios. Ahora dice: por medio de esto, de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, gracias a ese depósito,
se nos han dado grandes y preciosísimas promesas y hemos llegado a participar de la naturaleza divina. Pero inicialmente muestra lo que la iglesia ha recibido, lo que la iglesia tiene por Cristo, la gran provisión que Dios nos ha dado en su Hijo. Realmente eso hace una referencia al contenido. Nosotros tenemos un contenido glorioso, la vida de Cristo. La parábola ese es el vino nuevo, todo lo que proviene de Dios en Cristo que ya nos ha sido dado, la gracia, el gran depósito de Dios. Pero ahora Pedro, de aquí en adelante, se va a preocupar por el estado de la iglesia. Porque el problema no está en la provisión de Dios. Generalmente la provisión de Dios en Cristo es muy rica. Ese vino nuevo es suficiente para hacer que el odre experimente muchas cosas. Pero el problema es cuando el odre no puede conservar. Entonces aquí Pedro, desde el versículo 5 en adelante, va a enseñar a la iglesia cómo enfrentar la apostasía, los falsos maestros, los desafíos, la religiosidad y toda una serie de cosas que vienen a afectar el odre, la iglesia, a imposibilitar que la iglesia sea esa contenedora de todo lo que Dios ha dado en Cristo Jesús. Y de aquí en adelante vamos a ver qué ingredientes se necesitan, hermanos, para mantener la vida, para mantener la novedad de la gracia, para poder estar de una manera viva, sí, vital, para que lo que Dios nos ha dado no sea perdido, para que la iglesia, en un sentido como veníamos enseñándolo ayer, como odre, no se rompa. Entonces aquí Pedro nos va a mostrar una serie de ingredientes que tiene que tener la vida de la iglesia para poder sostener y contener el testimonio de Dios. Son varias cosas muy importantes, son cosas que a veces parecen simples, pero cuando escasean, como lo va a decir más adelante Pedro, en la iglesia comienza a perderse la vitalidad. Entonces esto nos va a enseñar mucho cómo Pedro entiende que aunque él no esté, los otros apóstoles no estén, si la iglesia se mantiene en esto, es una iglesia que va a poder contener, guardar y conservar el testimonio de Dios y seguir avanzando en un proceso de dar fruto. Entonces vamos a leer una lista de virtudes que necesitan estar en la iglesia de manera constante, de manera creciente y de manera abundante. Es como si estas virtudes fueran como ese refrescar del espíritu para que el molde se mantenga o el odre se mantenga de manera nueva o novedosa o vivo, si usamos el término más de una iglesia que está muerta a una iglesia que se mantiene viva. Entonces vamos a ver estos ingredientes de manera expositiva, vamos a leerlo, vamos a irlos meditando uno por uno y vamos a ver la importancia que esto tiene para la vida de la iglesia y para nuestra vida personal, claramente. Entonces dice ahí en el verso 5, después de lo que hemos recibido, del vino nuevo, podríamos decir, dice el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Dice ahí ahora el verso 7, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro enumera una serie de virtudes que si están en nosotros y abundan, no vamos a ser un pueblo ocioso,
No vamos a ser un pueblo sin fruto. No vamos a ser un pueblo en un estado de muerte, sino por el contrario, un pueblo en estado de vida. Y vamos a llevar mucho fruto. Entonces vamos a mencionarlas una por una y vamos a considerarlas. Lo primero que Pedro nos dice ahí es que nosotros, al recibir todas las promesas del Señor, al recibir la gracia, la plenitud de Cristo, nosotros ahora tenemos una responsabilidad. Y Pedro comienza ahí diciendo, vosotros también. Hay cosas que hace Dios como todo lo anterior. Él nos dio su divino poder, Él nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él nos dio toda la plenitud, la gracia en Cristo Jesús. Pero ahora Dios también espera que su pueblo corresponda a lo que ha recibido y sea responsable con lo que ha recibido. Y ahora dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea que nosotros, al haber recibido tantas cosas, debemos considerar lo que hemos recibido y ser diligentes por eso mismo. Entonces miren lo tremendo. Cuando nosotros recibimos toda la gracia de Dios, toda la plenitud del Evangelio de Cristo, toda la vida del Señor, ahora Dios espera que como iglesia nosotros seamos diligentes. ¿Sí? ¿Diligentes en qué sentido? Dice ahí. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, la diligencia tiene que ver que el creyente tiene que añadirle ahora a su fe ciertos ingredientes. El pueblo de Dios como iglesia ha sido puesto en una posición muy privilegiada. Él ha recibido la gracia, ha recibido la salvación, ha recibido el Espíritu de Dios. Y ahora ese pueblo, Dios espera que este pueblo sea diligente. Y necesita añadirles cosas a su fe. Todo comienza por la fe. La fe quiere decir que son personas salvas. Son personas que han creído en el Evangelio. El justo por la fe vivirá. Ahí comienza la vida del odre, por la fe. Pero para que ese odre se mantenga en esa vida, hay que añadirle cosas. ¿Sí? A veces las personas piensan que sí, hermano, la salvación es únicamente por la fe, y así es, así se comienza. Pero después de que uno comienza, hay que añadirle. No se puede quedar en que yo solo soy una persona que recibió el Evangelio y creí. Ayer terminamos en una manera maravillosa, ¿no? Dios ha hecho un odre nuevo y ha depositado su vino nuevo en él. Y ahora ese odre tiene que conservar ese vino. ¿Y cómo lo va a conservar? Pedro nos va a mostrar que para poder conservar ese vino, la iglesia tiene que ser diligente. Y diligente añadiendo a la fe que tiene ciertos ingredientes que mantienen la vitalidad espiritual. Porque nos vamos a dar cuenta que aunque creímos y de pronto estamos experimentando la vida, es posible que esa vida comience a apagarse. Es posible que esa vida comience a enfriarse. Es posible que esa vida comience a endurecerse. Como le estaba sucediendo a Sardis, que ya lo único que tenía de vida era el nombre, pero estaba muerta. ¿Qué había pasado con Sardis? Sardis había sido descuidada. ¿En qué? En cosas que hoy vamos a ver. Entonces dice Pedro, añadid a vuestra fe. O sea, a la fe hay que añadirle ingredientes. ¿Y qué ingredientes debemos añadirle? El primer ingrediente que aparece en la lista es virtud. Esa palabra virtud en el griego es arete, que significa, o más fácilmente se puede traducir, hombría o valor o mérito. Era una palabra que generalmente los griegos la usaban
para resaltar cualidades varoniles, ¿sí? En un sentido, es una palabra que nosotros usamos mucho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que significa la palabra virtud, valentía, hombría. Era como cuando los soldados hacían un acto heroico. Esa era la virtud de un soldado. Y Pedro nos está diciendo que para que la fe se mantenga viva en la iglesia, para que el odre se mantenga vivo o para que la iglesia se mantenga en una actitud de vitalidad, la iglesia necesita añadirle el ingrediente del valor y el esfuerzo a su fe. ¿Cuál es la idea de Pedro? Bueno, la idea de Pedro es la misma idea que encontramos casi en las mismas escrituras. Debemos creer en Dios, pero a eso debemos añadirle esfuerzo y valentía. ¿Sí? Es como si Pedro estuviera diciéndole a la iglesia, hermanos, crean, pero añádale a esa fe osadía, valor, valentía. Tiene que ser una fe audaz, tiene que ser una fe osada. ¿Qué sería lo contrario de esa virtud? Bueno, lo contrario pues sería, por ejemplo, temor, miedo, cobardía. Si usted tiene fe, pero usted deja que comience a entrar el miedo, el temor, la timidez, eso va a matar la fe. ¿Sí? Porque a veces las circunstancias, las pruebas, los desafíos, el mundo va a querer hacer eso con nuestra fe. Va a querer apagar nuestra fe. Va a querer desanimarnos. Va a querer quitarnos el ánimo. Y Pedro comienza a decirle a la iglesia, hermanos, miren los tiempos que estamos viviendo, los grandes desafíos que se vienen. Necesitamos añadirle a nuestra fe valor. Si es como si Pedro les estuviera diciendo a los hermanos, sean valientes, sean esforzados, no dejen que su fe sea tímida, no sean cobardes. Añádale valor a su fe, añádale osadía. ¿Sí? Porque eso va a regar la fe y la va a vitalizar. Miren lo importante de esto. A veces nosotros nos vamos a encontrar, hermanos, que parece algo muy común, muy normal, volvernos miedosos o temerosos. No, hermano, es que sí, yo creí en el Señor, pero a mí me da miedo esto. O yo ya no quiero hacer esto. O yo prefiero callarme en este sentido. O yo no quiero asumir riesgos. O yo no quiero pagar el precio. Entonces mi fe comienza a volverse una fe cobarde, pasiva, simple, vana, muerta. A veces la iglesia comienza así, una iglesia que no tenía miedo de salir a predicar, una iglesia que no tenía miedo del Sanedrín, no tenía miedo del Imperio Romano, no tenía miedo de los enemigos, cristianos que no le tenían miedo a pasar pobreza, a pasar necesidad, a pasar enfermedad, a pasar persecución, a pasar dificultades. Pero a veces la iglesia comienza a procurar más un estado de tranquilidad, un estado de comodidad, un estado de confort. Y esos cristianos que antes eran valientes, osados, arriesgados por su fe, comienzan a volverse tímidos. ¿Saben qué pasa, hermanos? Sin darnos cuenta, eso comienza a robarnos la vida. Eso comienza a perder la vitalidad. Y a veces comenzamos, hermano, a veces gente que se convierte, a todo el mundo evangeliza, quiere estar en todas las reuniones, quiere que la gente se convierta, quiere predicar el evangelio, quiere servir, quiere hacer cosas, y en algún momento comienza a pasar el tiempo y comienza a perderse la vitalidad. Se comienza a perder el ánimo. Y comenzamos a volvernos un poco tímidos. Nos comenzamos a volver simples.
comenzamos a tener una fe que ya no se le añade valor, sino comenzamos a apagar la fe con el miedo, con el desánimo. ¿Sí? Y Pedro está diciendo, hermanos, añadan con toda diligencia a su fe virtud. O sea, hagan que su fe sea una fe heroica. Hagan que su fe sea una fe inspiradora. Hagan que su fe sea una fe valiente. Hagan que su fe desafíe a otros. Eso virtud era como cuando un soldado, después de ir a la guerra, él hacía un acto heroico y él se le daba una medalla por su virtud, por su varonilidad, por su valor. Él se arriesgó, él se expuso, él hizo un acto heroico. Y así espera Dios que nuestra fe sea alimentada de manera diligente, con un corazón osado, valiente, esforzado, que cree en Dios. ¿Usted se ha visto en la Biblia, mi querido hermano, que Dios nunca ha hecho nada con cobardes? Siempre Dios ha usado a hombres de fe que se esforzaron, que fueron valientes, que no retrocedieron, que le añadieron a su fe valor. Hermano, y es muy sutil caer en un estado de... No, pero yo para qué me meto, para qué me arriesgo, para qué me meto en problemas, ¿no? A veces uno prefiere estar como tranquilo Hermano, pero la pasividad ahoga la fe. El miedo nos lleva a actuar como si Dios no estuviera en el control de todas las cosas, como si Dios no quisiera obrar. Definitivamente hay un asunto de que a nuestra fe necesitamos añadirle valor. El valor hace que la fe se mantenga viva. Y yo quisiera preguntarle de manera particular, ¿hace cuánto usted hizo algo por su fe que usted dijera, esto alimentó mi fe? Usted tomó decisiones por Cristo, por su causa. Usted escuchó la palabra, usted fue despertado por la palabra. Usted dijo, ahora voy a andar en esto que el Señor me está hablando. Ahora yo voy a hacer esto que el Señor me está mostrando. No importa que la gente no esté de acuerdo, no importa que vaya a tener dificultades. Yo quiero asumir este riesgo por tu causa, Señor. Bueno, eso es lo que Pedro les está diciendo, hermanos. No se desanimen, no tengan miedo. Sean valientes, sean diligentes, esfuércense. Esa es la idea de añadirle a la fe virtud. Si no hay virtud, si no se le añade, si la planta de la fe no se le riega con estos ingredientes, ella se va a morir. Y nosotros vamos a encontrar que el diablo nos dice lo contrario. ¿Para qué hace eso? El diablo le va a decir a uno, está perdiendo el tiempo. No se meta en problemas. Como el diablo le dijo a Jesús, de que nunca te ocurra esto. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén a morir? Mire el diablo tan considerado, ¿no? El diablo no quería que Jesús asumiera el riesgo de ir a la cruz. Y a veces tenemos cristianos que están escuchando porque prefieren la comodidad, la tranquilidad. Hermanos, que yo quiero vivir una vida tranquila. Bueno, eso la vamos a tener en el cielo. Aquí somos llamados a ser valientes, a esforzarnos. Porque las iglesias que no han alimentado su fe con la virtud, con el tiempo han muerto, han perdido la sal. ¿Sabe qué pasa con la sal cuando pierde su sabor? Se hace insípida y no sirve para nada, sino para ser hollada. Una iglesia que pierde el valor, la valentía de poder caminar en la fe, obedecer a Cristo y servirle, es una iglesia que con el tiempo se va a ir muriendo poco a poco. Un odre que se va a ir secando y se va a romper. Tremendo, ¿no, hermanos? Virtud. A la fe hay que añadirle virtud. ¿Qué más?
Dice ahí, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Eso es otro aspecto muy importante. Gracias, hermano. A la fe hay que añadirle, no hay problema, hermano. Conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? Bueno, esta palabra nos habla del conocimiento claramente de Dios. Se refiere a la verdad divina, al conocimiento de Dios, al discernimiento de las cosas, a la sabiduría que proviene de lo alto. Entonces aquí Pedro, por eso es muy interesante este pasaje y lo escogí a propósito porque Pedro reúne en este pasaje muchos ingredientes importantes. Pedro comienza que a la fe hay que añadirle virtud, pero a la virtud hay que añadirle conocimiento. Después de Pedro decirle, hermanos, sean valientes, Pedro les dice ahora, hermanos, sean valientes y entendidos. Sean valientes y sabios. Sean valientes con discernimiento. Sean valientes con revelación. O sea, el siguiente ingrediente, que es el conocimiento, es muy importante. Porque imagínese un cristiano así bien valiente, bien esforzado, con muchos deseos de hacer cosas, que no le tiene miedo a nada, pero que es ignorante. ¿No? Aquí Pedro nos dice, hay que añadirle a la fe virtud, pero a esa virtud añádale conocimiento. Conocimiento es muy importante. Conocimiento de Dios para el pueblo de Dios es vital, porque el conocimiento que nosotros tengamos de Dios va a determinar lo que nosotros creemos y va a determinar lo que nosotros vivimos. Entonces el conocimiento marca en nuestra mente quién es Dios, qué hizo Cristo, cuál es su voluntad, cómo debemos andar. Nos guía, y cuando falta conocimiento, nos decía el profeta Oseas, el pueblo se extravía. Entonces, así como el pueblo tiene que alimentar su fe con valor, con esfuerzo, con sacrificio, el pueblo de Dios tiene que alimentar su fe para que se mantenga viva con el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento tiene que ser un conocimiento creciente, un conocimiento que abunda, un conocimiento que se añade. O sea, el cristiano debe ser siempre un buen estudiante. Alguien que se pone a los pies de Cristo, un discípulo, alguien que aprende, alguien que crece en esa verdad. Como Jesús le dijo a los que habían creído, si ustedes permanecen en mis palabras. Ese conocimiento implícitamente requiere un permanecer en la palabra de Dios, un sumergirse en las Escrituras, un aprender lo que Dios ha dicho y revelado en su palabra. Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a conocer la verdad y van a ser libres por esa verdad. O sea, el conocimiento de Cristo por su palabra nos mantiene unidos a Dios, nos mantiene cada vez creciendo en la verdad, tiene un efecto poderosísimo en nosotros y es vital para la iglesia mantenerse en novedad de vida. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia valiente, una iglesia esforzada, una iglesia osada, pero también tiene que ser una iglesia llena de la palabra de Dios. Una iglesia llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Una iglesia llena de la palabra de Cristo. Como Pablo le decía a una de las iglesias, que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Si usted quiere mantenerse como un odre, y la iglesia en general quiere mantenerse como un odre nuevo, siempre tiene que estar siendo vivificada por la palabra de Dios. Siempre tiene que mantenerse en una situación fresca, vital, unida a la palabra de Dios. No podemos descuidar el conocimiento, hermanos. ¿Sí? No nos podemos volver solo hombres de bibliotecas, claro que no.
pero tampoco podemos ser ignorantes. Necesitamos leer la palabra, hermano. Necesitamos estudiar la palabra. Cada uno de manera personal, de manera diaria, de manera constante. Yo a veces le digo a mis estudiantes en la escuela, hermanos, díganme sinceramente cuántas veces ha leído la Biblia. Y uno se da cuenta que hay muchos grupos donde me he encontrado con cristianos que llevan 10 años de cristianos y no se han leído la Biblia ni siquiera una vez completa. Cristianos que no tienen una lectura diaria de la palabra de Dios. Cristianos que uno les dice, abran el libro de Habacuc, y eso comienzan a buscar en el Nuevo Testamento, y eso buscan. No aparece Habacuc aquí, hermano. Esta Biblia como que me la vendieron mal, hermano. Cristianos que no conocen la palabra de Dios, que no son entendidos en las Escrituras, que cuando es el estudio de la palabra en la iglesia no vienen, que no acostumbran a escuchar enseñanza regularmente. Uno les pregunta, bueno, ¿cuáles son sus autores cristianos preferidos? ¿Cuáles fueron los últimos 5 libros cristianos que leyó este año? ¿Cuáles son sus 10 predicadores favoritos? Y hay cristianos que predica el hermano Carlos. No, que no sean de la iglesia. A veces no escuchamos la palabra, no leemos la palabra, no estudiamos, hermano. Y cuando la iglesia pierde el conocimiento, la iglesia se vuelve fácilmente presa del error, del engaño. Y no solo de la mala doctrina, sino la influencia del mundo. Porque hay cristianos que no leen la palabra, pero están realmente siendo pastoreados por los medios de comunicación. Saben de política, saben de deporte, saben de vehículos, saben de fútbol, saben de todo. Menos de Dios, menos de Cristo. Saben de moda, saben de todo, pero no conocen la palabra de Dios, hermano. Y si la iglesia pierde la palabra de Dios y su conocimiento, pierde la vida. Entonces, claro que necesitamos ser valientes y esforzados, como el Señor le dijo a Josué, pero también, como el Señor mismo le dijo a él, necesitamos meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Meditar, no solo leer por leer, sino leer para considerar, meditar, aprender, mantener mi relación con Dios, mi relación con Cristo, saber cómo tengo que andar. Eso es un ingrediente importantísimo, hermanos. Eso sostiene al odre fresco, vivo. Añadir. ¿Qué quiere decir añadir? O sea, colóquele esto a su fe. Porque a veces uno se da cuenta que la persona ya tiene fe. Hermano, yo ahora creo. Dios me salvó. Tengo nueva vida. Entonces Pedro le está diciendo, bueno, ahora añádale a esa vida virtud. Y también añádale a eso conocimiento. El conocimiento es importante, hermanos. Cada uno, como hombre, como mujer, como joven, como anciano, todos siempre debemos estar creciendo en el conocimiento de Dios. Yo me pongo a pensar en Pablo, hermano. Un versículo que hablamos, que me recordaba el hermano Carlos en estos días. Pablo en su vejez, a punto de morir, le dice a Timoteo, cuando vengas tráeme el capo y tráeme los libros. O sea, Pablo, piense que a los 10 días lo iban a decapitar. Y Pablo estaba pensando en leer. En una cárcel, a punto de morir. Pablo siempre estuvo creciendo en el conocimiento, siempre. Hermanos, el conocimiento nos lleva a Dios, nos fortalece. Y es un ingrediente importante para mantenernos vivos, para mantenernos con vitalidad. En las pruebas, hermano, aférrese a la palabra de Dios. En los días difíciles, aférrese a las Escrituras. Arráiguese y cimiente su fe en
la palabra de Dios. Entonces dice ahí, y en el verso 6, al conocimiento, dominio propio. Mire cómo esto parece una escalera de asuntos importantísimos, ¿no? Entonces una fe osada, una fe valiente, una fe entendida, llena del conocimiento. Pero también ahora Pedro nos dice que a la fe hay que añadirle dominio propio. Dominio propio en la Biblia es la capacidad de controlarse a uno mismo. Era la manera como se usaba para que los atletas principalmente se autodisciplinaran. Sí, para una persona ser un atleta, no solo en aquellos días, sino aún en nuestros días, él tenía que dominarse, él tenía que restringirse, limitarse en cuanto a la comida, limitarse en cuanto a su dormida, limitarse en las actividades que él hacía, porque él tenía una vocación. Entonces aquí Pedro nos muestra que el cristiano tiene que ser una persona llena de fe, una persona llena de valor, una persona llena de conocimiento, pero tanto el conocimiento como la fe y la osadía van a tener un efecto, como lo dice Pedro, especialmente en cómo nosotros nos dominamos a nosotros mismos. Es curioso, hermanos, que uno de los grandes problemas que nosotros vamos a encontrarnos en nuestra vida es la falta de control. Somos impulsivos en muchos aspectos, impulsivos para hablar, impulsivos para reaccionar, impulsivos para ciertas cosas, impulsivos para comer, impulsivos para esto. O sea, nosotros tenemos muchos aspectos de nuestra vida que necesitan ser dominados, controlados, ser puestos al gobierno de Cristo, del Espíritu Santo, ¿sí? Y miren lo tremendo, Pedro le dice, ahí es donde ustedes necesitan trabajar diligentemente, en ese aspecto que los gobierna, en ese aspecto que a veces se sale de control. Puede ser la lengua, puede ser algún deseo carnal, puede ser, hábitos que usted tiene, que son contrarios a su fe, que lo afectan espiritualmente. Usted necesita tener dominio propio, necesita controlarse, gobernarse a sí mismo, ¿sí? La iglesia, hermano, aunque es una iglesia fuerte, valiente, con conocimiento, no es una iglesia desembocada, ¿sí? Es una iglesia que se gobierna, que está bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo contrario, hermano? Si usted lee 2 de Pedro en el capítulo 2, usted se va a dar cuenta que Pedro describe a los falsos profetas. Y cuando Pedro describe a los falsos profetas, podemos leerlo para que veamos cuál sería el contraste de la falta de dominio propio. Ahí en el verso 14, en el capítulo 2, verso 14, dice Pedro de los falsos profetas: tienen los ojos llenos de adulterio. Personas que no aprendieron a controlar los ojos, principalmente los varones. Dominio propio. Dios no solo quiere que yo llene mi mente con la palabra de Dios, ¿no? Dios quiere que también controle mis ojos. Eso es dominio propio, ¿no? Porque el falso profeta es lo contrario. Él no domina sus ojos, sino él deja que sus ojos vayan a donde ellos quieren y se alimenten de lo que ellos quieren. El hombre de Dios no es que no tenga tentación con los ojos, pero él debe dominar los ojos y debe ser diligente. O sea, él debe esforzarse, él debe ser intencional. Yo creo que mis hermanos conocen el pacto que hizo Job. ¿Usted ha leído ese pasaje? Job hizo un pacto de no mirar a las señoritas. ¿Cómo habría el de codiciar a la doncella? Dice él. Entonces él hizo un pacto con sus ojos, le puso límite a sus ojos. Hermano, y uno tiene que tener mucho cuidado, porque hoy no necesariamente usted tiene que tener unos ojos, como dice aquí, adúlteros cuando usted va por la calle.
Usted tiene que ponerle dominio a sus ojos con lo que mira en el teléfono, con la televisión que observa. Porque a veces nuestros ojos se van a cosas que no deberían irse. ¿Y saben qué es lo que pasa? La falta de dominio propio podría llamarse lascivia, un deseo no controlado. ¿Y saben qué es una de las cosas que más mata la vida espiritual del pueblo de Dios? El pecado. Cuando no hay dominio propio, hay pecado. Cuando no hay dominio propio, llegamos a poner nuestra mirada en cosas que terminan cautivándonos y no, primero van los ojos, pero después van otras cosas. Si nosotros no dominamos nuestros ojos, si no somos dirigentes en eso, tal vez nuestros ojos van a ser nuestra caída. Entonces Pedro dice, además de valor, conocimiento, tienen que aprender a gobernarse, ponerle límite a sus pasiones, límite a sus deseos. Dice ahí, no se sacian de pecar. La persona que no tiene una fe verdadera, sino es una fe falsa, como la de los falsos maestros, es una persona que no se domina, sino que se entrega al pecado de manera insaciable. Entonces, lo contrario de entregarse de manera insaciable, ¿qué sería? El que se controla, el que se domina. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En la medida que nosotros crecemos en Cristo y en la gracia de Dios, por la gracia de Dios, Dios nos ayuda en la medida que nos fortalecemos en el Espíritu para ponerle límite a nuestros deseos. No que no tengamos deseos, no que ya seamos santos o perfectos, pero el creyente tiene que ejercitarle a ponerle límite a sus deseos. Lo contrario de esto, dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Terrible, ¿no? Entonces, lo contrario de estos hombres impíos serían los hombres creyentes que están en un trabajo de dominio propio. No, ya está abierto, hermanos. Sí, gracias. Entonces, dominio propio, hermanos. El dominio propio tiene que ver con nuestras pasiones, nuestros deseos, especialmente en la área pecaminosa. Entonces, Pedro les está diciendo, bueno, crezcan, sean valientes, tengan conocimiento, pero domínense. Porque el pecado quita la vida, el pecado apaga el espíritu, mata el gozo, aparta a Dios de nuestra vida, nos seca. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muchas veces en la medida que nosotros no crecemos en esto, añadimos a nuestra fe. Y ese añadir quiere decir que yo comienzo a examinarme. Yo pienso que en la medida que vamos avanzando vamos a darnos cuenta. Bueno, yo tengo fe, Señor, pero soy como tímido, Señor. Yo tengo que añadirle a mi fe virtud, valentía, Señor. Sí, Señor, ya tú me has mostrado cosas que yo tengo que hacer y por miedo no las he hecho, Señor. Tengo que. Pero ya después uno comienza a pensar, y Señor, y tampoco leo mucho tu palabra, Señor. Tengo que añadirle a mi fe esto. Pero por ahí otro piensa, uy, Señor, yo con mi lengua soy tan descontrolado, Señor. Tengo que tener cuidado de mis labios, tengo que dominar mi lengua, Señor. O el hombre puede decir, no, Señor, yo me he dado cuenta que mis ojos tienen la tendencia a irse y yo no los controlo. Yo dejo que ellos vayan a donde quieran. Yo pierdo tiempo mirando, no, Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Esas cosas son importantes para mantener la vida cristiana, la vitalidad. Entonces, añádale, esfuércense en esto, preocúpense en esto. No sean descuidados en estas áreas. Añadid con toda diligencia a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Dominio propio. ¿Qué más? Dice el verso 6. Y al dominio propio, paciencia. Paciencia. Como Pedro pone varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Este pasaje es precioso por esto, porque a veces uno trata uno acá, otro allá, pero aquí Pedro juntó todos los asuntos, cosas que tienen que estar en nuestra vida, cosas muy importantes para nuestra vida espiritual. Paciencia.
La iglesia tiene que tener una actitud correcta ante las dificultades, hermano. Porque la paciencia es la virtud de estar en medio de situaciones difíciles con una expectante fe. Paciencia no es que usted, en términos bíblicos, la paciencia es que es difícil de traducir al español, hermanos. Pero la paciencia que escribe aquí el autor en griego, que es upomone, es una palabra que se usaba como una virtud muy ejemplar. Era como cuando un deportista o un soldado estaba soportando algo difícil con la expectativa de ser coronado cuando venciera. O sea, soportar, pero no esa paciencia de me tocó soportar. ¿Qué más? Me tocó sufrir esto porque es que me tocó. No, era la paciencia con expectativas. O sea, yo estoy soportando porque yo sé que esta situación Dios la está usando para hacer algo en mi vida. Yo estoy soportando porque yo sé que después de esto viene una recompensa. Yo estoy soportando porque yo sé que Dios está haciendo algo en mi vida y formando el carácter de Cristo. Era paciencia con esperanza, ¿sí? Y Pedro dice, añádale a su fe todo lo que hemos venido hablando, y dice, añádale paciencia. Un comentarista decía de paciencia, dice, se refiere a una actitud de permanecer firme en medio de penurias, en medio de trabajos desagradables, en medio de situaciones que pueden hacer la vida sumamente difícil, dolorosa, penosa, hasta traumática. Incluso tiene que ver con situaciones al borde de la muerte. ¿Sí? Es esa disposición, decía un comentarista, a sufrir voluntariamente cosas difíciles a causa del honor y la causa de Cristo. Entonces, de alguna manera, Pedro le dice, además de lo que ya vienen haciendo, ustedes cuídense a ustedes mismos, gobiernense a ustedes mismos, no se dejen dominar por sus deseos y aprendan a soportar en medio de las dificultades. ¿Qué sería lo contrario de paciencia? Impaciencia. Lo más fácil, ¿no? ¿Por qué es tan curioso esto, hermano? Cuando la persona no tiene paciencia y vienen las situaciones difíciles, ¿qué puede surgir? Ansiedad, desánimo, amargura. Y esos asuntos, cuando surgen en el corazón, por ejemplo, la Biblia nos dice en Hebreos que la amargura, cuando la amargura como una raíz de maleza crece, ¿qué hace? Obstruye la gracia de Dios en la vida. Miren lo tremendo. Si viene una situación difícil y yo no la miro desde una perspectiva que Dios la está permitiendo, como de algo, aunque yo no entiendo, Dios la está permitiendo para un bien en mi vida, sino que yo la miro como una situación que me está haciendo daño, que me está maltratando, y que yo comienzo a amargarme y a sufrir, eso de alguna manera eso va a comenzar a ahogar la vida en nosotros. La amargura es como una raíz de maleza, cuyas raíces son profundas y absorben el agua, la vitalidad del corazón. Y hermanos, estos cristianos recibían esta palabra y no era en vano. Estos cristianos iban a perder sus empleos, sus casas, sus tierras, hasta la vida por la causa de Cristo. Pero él les decía, hermanos, ustedes tienen que añadirle a su fe una disposición para sufrir de manera alegre, para sufrir de manera confiada, para sufrir de manera que no se escandalicen, para sufrir de manera que en medio de sus sufrimientos ustedes puedan crecer, en medio de sus sufrimientos puedan madurar, en medio de sus sufrimientos puedan aprender. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque muchas veces fueron las pruebas los que mataron la fe de algunos. Fueron los que apagaron la luz del candelero. Fueron los que volvieron el odre viejo. Por eso estos ingredientes son importantísimos para mantener la vitalidad de la fe cristiana.
Porque es que la vida cristiana, Dios nunca, y usted puede leer todo el Nuevo Testamento, Dios nunca prometió que iba a evitar que sus hijos pasaran por situaciones difíciles. Nunca Dios lo prometió, hermanos. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Lo que prometió fue estar con nosotros en medio de ellas. Lo que prometió fue enseñarnos a través de ellas. Lo que prometió fue que esas circunstancias iban a producir en nosotros ciertos aspectos del carácter de Cristo. Lo que prometió fue que si nosotros éramos fieles, íbamos a ser recompensados al final. Hay un evangelio que se escucha por ahí que si usted cree en Cristo, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar prosperidad, Dios le va a dar sanidad. Eso es un engaño, hermanos. Eso no está en las Escrituras. Por eso Pedro les decía, necesitan añadirle a su fe paciencia. Paciencia. ¿Sí? La vida cristiana no es un plan vacacional, mis hermanos. La vida cristiana no es un lugar, no es un centro recreacional, no es un parque de diversiones. La vida cristiana es una lucha, tiene dificultades, tiene desafíos, lloramos, sufrimos, pasamos tribulaciones. Pero el Señor está en medio de todas esas circunstancias. Entonces necesitamos añadirle a la fe ¿qué? Paciencia. Paciencia. Entonces necesitamos ser hombres llenos de conocimiento, hombres llenos de valor, hombres llenos de virtud, hombres llenos de dominio propio y hombres pacientes, hombres sufridos, hombres y mujeres quebrantados. Hombres y mujeres experimentados. Porque a veces en la iglesia eso pasa. Yo a veces me pongo a ver las cosas que uno va pasando por la iglesia. Tal familia en esto, tal familia en aquello, la otra en esto, la otra en aquello. Y yo, Señor. Bueno, porque necesitamos ser experimentados. Eso es. Dios nos está probando de muchas maneras. Y necesitamos saber que necesitamos tener paciencia. Sigue diciendo, la quinta virtud dice, y ya estamos sobre la hora, dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Esa piedad significa devoción, reverencia a Dios, servicio, culto. ¿Qué es eso de piedad? Esto también es muy importante, hermano. El cristiano debe añadirle a su fe devoción, piedad. El cristiano así como debe ser valiente, así como debe conocer la palabra, así como debe dominarse a sí mismo, así como debe aprender a tener dificultades, el cristiano tiene que ser piadoso. El cristiano tiene que crecer en la devoción. El cristiano tiene que ser una persona piadosa, una persona devota, una persona que las personas lo ven y dicen, este es un hombre de oración. Esta es una mujer de oración, es una mujer devota, es una mujer que busca a Dios, que tiene intimidad con Él, que ama a Dios, que adora a Dios, que sirve a Dios. Devoción. Eso tiene que ver con el aspecto, si podríamos decir una palabra como para entenderlo, religioso de nuestra vida cristiana. Nosotros debemos ser personas devotas, pero no esa religiosidad falsa, sino esa devoción espiritual verdadera. El cristiano debe ser conocido porque cuando ora realmente él sabe orar, ama orar, pasa tiempo orando. El cristiano debe ser una persona devota, quiere decir que él disfruta adorar a Dios, servir a Dios, ¿sí? Y eso a veces se ha perdido. A veces yo soy un hombre de la palabra, o me gobierno a mí mismo, o soy valiente. Pero cuando vengo y estamos adorando públicamente delante del Señor, soy frío, soy indiferente, soy pasivo. No, eso no es devoción. La persona devota es ferviente, lo hace con alegría, lo hace con gozo,
disfruta orar, disfruta adorar, disfruta ayunar. Todas aquellas disciplinas espirituales las practica de manera regular. ¿Sí? Debemos ser devotos. Así como leemos la Biblia, oramos. Así como estudiamos, también cuando vamos a adorar a Dios, adoramos. Como David. Estaba en estos días leyendo 2 de Samuel, cuando David está llevando el arca y David comienza a danzar. Y la esposa lo mira desde la ventana, la hija de Saúl, y lo menosprecia. ¿Saben qué era David? David era un hombre devoto. David amaba adorar a Dios, no sentía vergüenza, ¿sí? No sentía él amaba a Dios, él era un adorador, ¿sí? Él se gozaba en eso. Él decía, si me tengo que humillar delante de los demás por adorar a Dios, no tengo problema, ¿sí? Más vil me haré, le dijo a la mujer. Y a veces nosotros necesitamos aprender a ser devotos. La iglesia necesita crecer en su devoción, en su adoración, en su culto a Dios. Es bien importante que las personas nos vean y digan que esta persona es una persona devota, es una persona piadosa. Dice ahí, a la piedad, o sea, son muchos ingredientes, ¿no, hermanos? La vida cristiana está sostenida por una serie de asuntos espirituales que todos tienen que estar. Porque a veces nosotros decimos, no, a mí me gusta la palabra, pero la alabanza casi no me gusta. ¿Sí? Luego tiene que estar la parte de la alabanza, la oración y el conocimiento, y el dominio propio, y la paciencia. Porque me gusta la palabra, pero cuando vienen las dificultades, ahí sí no me gusta. Bueno, también tiene que haber paciencia. ¿Sí? Todos estos ingredientes que mantienen viva la fe de la iglesia. Dice ahí, a la piedad, afecto fraternal. Podríamos decir que la piedad tiene que ver con nuestro afecto religioso a Dios, nuestra devoción a Dios, nuestro culto a Dios. El afecto fraternal ya no tiene que ver con nuestra devoción a Dios, sino tiene que ver con nuestras relaciones. Añade a su fe afecto fraternal. Miren esto tan interesante, hermanos. La fe y la vida cristiana y la vida de la iglesia también se alimenta y se sostiene de relaciones. Y yo tengo que añadirle a mi vida cristiana y a mi andar con Cristo esto, afecto fraternal. Yo me acuerdo que hace unos años el Señor comenzó a hablarme de esto, porque yo a veces comenzaba la reunión y uno tiene que ir preparado a predicar, está en el tiempo de la alabanza, predica la palabra. Y a veces es como un momento muy solemne, entonces uno baja de a veces dar un mensaje así bien tremendo, y yo me sentaba y yo no quería saludar a nadie, que quedaba como un estado de éxtasis espiritual, así, casi en el tercer cielo. Yo como que quedaba así allá, y eso no quería ni abrir los ojos. A veces salían los hermanos, todo el mundo se despedía, y yo quedaba ahí así, semi-ángel, así como en el tercer. Y el Señor comenzó a hablarme, hermanos. La importancia de pararme, abrazar a los hermanos, preguntarle al hermano, cómo estuvo su semana, preguntarle al hermano cómo ha estado su salud, cómo está ese hijo por el cual estamos orando, cómo está su economía, hermano. Ponerme a escuchar los sufrimientos de uno, los sufrimientos del otro, abrazar al uno, abrazar al otro. Porque no lo hacía, hermano. Era tan espiritual que no tenía una relación con los hermanos. Y el Señor comenzó a hablarme que eso no era normal, que eso era una falsa espiritualidad, que yo tenía que aprender a abrir mi corazón a los otros, tenía que aprender a sacarle tiempo a los hermanos, a ser fraternales, ese amor amistoso, ese amor de compañerismo. Ese amor de abrir mi corazón, mi casa, mi tiempo para los hermanos. Ese amor de llamar, de visitar, de preocuparme. Hay que añadirle a la fe eso, hermanos. Porque a veces, en un sentido, orar, cantar, ayunar y todo eso es precioso porque tiene que ver con Dios, ¿no? Eso nos fortalece y todo. Pero, hermanos, nuestra fe también se fortalece cuando aprendemos
a darnos, cuando aprendemos a servir a otros, cuando aprendemos a escuchar a otros. Qué importante es eso, ¿no? A veces uno no se da cuenta, pero entre nosotros hay hermanos que están pasando tantas cosas, que están sufriendo tantas circunstancias. Necesitamos aprender a estar ahí, a escuchar. A veces la gente, yo le decía a los hermanos ahí en la iglesia, hay gente que paga, hermano. Mi esposa tiene una prima que ahorita en la pandemia se llenó de plata. Es psicóloga. Y la gente paga porque los escuchen, hermano. Ella me decía, yo a veces no tengo ni respuesta para las personas, pero la gente quiere que la escuche. Y yo me he dado cuenta, hermano, que es que necesito que me aconseje. Tengo 2 horas hablando, termina de hablar y me dice, gracias hermano, esto es una bendición, y se fue. No le dije nada. Bueno, esto fue obra del Espíritu Santo, porque ni siquiera le tuve que decir algo. Solo estaba buscando a quien lo escuchara. Solo estaba buscando a alguien que le pusiera atención. La misma persona al hablar comienza a ser libre de las cosas que lo están atormentando. Tremendo, ¿no, hermanos? Hay que añadirle a nuestra fe, ¿qué? Amor fraternal. Es importantísimo, ¿no? La fe verdadera tiene que ver con Dios y con las personas. Tenemos que aprender a amar a las personas, presentarnos amigos a las personas. A veces somos muy serios, yo soy muy serio naturalmente. Y eso como que me ha tenido que venir a enseñar, hay que presentarse más amigo, ¿sí? Más dispuesto para las personas. Dice, a la piedad, afecto fraternal. Ya vamos terminando, dice, y al afecto fraternal, amor. Aquí va más allá de ese afecto, porque el afecto fraternal es más amistad, podría decir más como ese afecto de entre hermanos, entre amigos. Pero este amor es el amor ágape, un amor incondicional. Nosotros no solo necesitamos ser afectuosos, ese ser afectuosos habla más de relaciones. Este amor habla más de esa condición de estar dispuesto a perdonar, a soportar, ese amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta. Ese amor incondicional, es que es el amor literalmente de Dios, ese amor sacrificial. Pedro pone en últimas como la cumbre de todas las cosas que necesitamos tener, el amor. Porque en últimas el amor es de los ingredientes que estamos viendo por excelencia el mayor, ¿sí? El que corona todas las virtudes. Podemos decir que todo esto está envuelto en esto, en amor. Si tenemos amor hacia Dios, pues vamos a añadirle fe a nuestra fe de virtud, vamos a tener conocimiento, vamos a dominarnos a nosotros a sí mismos, vamos a tener paciencia, vamos a tener amor fraternal. Entonces todas estas cosas, hermanos, deben estar entre nosotros, deben abundar. Si estas cosas están entre nosotros, nuestro odre nunca se va a secar, hermanos. Nuestro odre siempre va a estar vital, vivo, fuerte, robusto, capaz de sostener el vino nuevo. Y dice ahí Pedro en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, tenemos que mirar qué falta, y lo que falta, añadirlo. Y dice Pedro, y abundan. O sea que estas cosas deberían ser lo que abunda entre nosotros, lo que nos caracteriza. Dice ahí Pedro, no os dejarán estar ociosos. La ociosidad es muy peligrosa. La ociosidad abre camino a la muerte, al pecado, a cosas que espiritualmente nosotros no deberíamos tener. Entonces, estar ocupados de estas cosas nos va a librar de la ociosidad. Y dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas
tiene la vista muy corta, es ciego. O sea, las personas, los cristianos que en su fe no han alimentado su fe con estas cosas, en realidad se van a volver cristianos ciegos. ¿Se ha visto que a una iglesia el Señor le dice, tú crees que eres rica, pero en realidad eres ciega, pobre, miserable, desventurada? ¿Por qué? Porque no tenía estas cosas, hermano. Cuando la iglesia pierde estas cosas, una iglesia muy pobre, o una iglesia, en un sentido como lo veníamos hablando estos días, una iglesia vieja, en el sentido de odre viejo. Dice en el 10, por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, de esta frase, no caeréis jamás. A mí esa frase me parece muy impactante, porque Pedro nos da la seguridad que si nosotros nos ocupamos, permanecemos y abundamos en estas cosas, no caeremos jamás. Yo, una de las cosas que más, tal vez, en mi vida cristiana, yo pienso que le tengo miedo es al caer, al enfriarme, al alejarme del Señor, al perder las cosas que el Señor nos ha dado. Pero Pedro nos dice, si ustedes se ocupan diligentemente y añaden, ustedes pueden tener la seguridad de que no van a caer jamás. No van a fracasar, no van a abandonar, no van a volver atrás, no van a perder la vida, no se van a secar, sino siempre van a estar dando fruto para Dios. Entonces, estos ingredientes, hermanos, nos hablan de cómo mantener la vida en un estado de seguridad, en un estado de vitalidad, en un estado de dar fruto para Dios. Cuando la iglesia pierde estas cosas, fácilmente entra en un estado de muerte. Entonces nosotros también debemos añadir esto a nuestra vida. Muchas cosas para pensar, ¿no? Un tema así, que trata tantas cosas, nos deja con varios aspectos para considerar. El Señor por su Espíritu nos esté recordando su palabra. Hermanos, y seamos muy intencionales. Si el Señor nos habló claramente en algunos puntos, propongámonos en la gracia del Señor añadir, fortalecer aquellos aspectos de nuestra vida cristiana.